Comencemos. Hola, buenas tardes. Esta es parte del ciclo de charlas que estamos realizando con este nuevo grupo de investigación en ciencia de datos e inteligencia artificial en salud. Donde estamos dentro de este grupo yo, Fabián, Claudia Aracena y Pablo Valls. Nos acabamos de ingresar a la universidad en marzo y la idea de estas charlas es empezar a diseminar qué es lo que nosotros estamos haciendo en el grupo para favorecer las oportunidades de colaboración que puedan existir entre cada uno de los estudiantes y los docentes. ¿Okay? Entonces, yo estoy encargado del ciclo de charlas, entonces me voy a autopresentar por ser la primera charla. Entonces, soy Villena, soy dentista, lo que quizás puede sonar obvio, pero para esta área no es tan obvio porque los otros integrantes del grupo, uno es ingeniero y uno es tecnólogo médico. Entonces, a veces no es tan obvio que todos seamos médicos. Tengo un magíster en informática médica de la Universidad de Chile y ahora estoy terminando, ojalá, debería terminar este año mi doctorado en computación en la Chile. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es que empiecen todos a conocer qué es lo que estamos haciendo nosotros y cómo fomentar la colaboración entre cada uno de nosotros. Entonces, lo que yo les vengo a hablar hoy día es como una introducción más simple, que una introducción un poco no tan extensa, de qué es el procesamiento del lenguaje natural. ¿Ya? El procesamiento del lenguaje natural es el tópico que en general nosotros hacemos investigación en el libro. ¿Okay? Y específicamente hacemos un tipo de procesamiento del lenguaje natural que se llama procesamiento del lenguaje natural clínico, en donde nosotros implementamos métodos de la ciencia de la computación, la ciencia de la ingeniería, para tratar de mejorar la salud de los pacientes utilizando los datos de texto clínico desde las fuentes de ficha clínica. ¿Okay? Entonces, primero, procesamiento del lenguaje natural, nosotros estamos hablando de texto. Estamos hablando que la fuente de información que nosotros vamos a utilizar es el texto. ¿Y por qué es tan importante tratar de analizar específicamente el texto del ficha clínica? Hay una idea que es como la más importante, que es el texto clínico, es la forma más directa que tiene el profesional de la salud para volcar la información directamente desde su línea específica. Cuando nosotros estamos examinando a un paciente, podemos tener un diálogo interno en nuestra mente de tratar de llegar a la conclusión de qué le está pasando al paciente. Y todo eso es el lenguaje natural. Todo eso es en un diálogo interno que tenemos con nuestra mente para poder llegar a la conclusión de qué está pasando al paciente. Entonces, la forma más directa para no perder información en el volcado de estos datos hacia la ficha clínica debiese ser el texto. ¿Ya? Entonces, el texto nos ofrece una fuente muy rica de información, dado que es verter de manera directa el proceso de pensamiento de nuestra toma de decisión directamente. Si bien nosotros podríamos, por ejemplo, tener botoncitos o listas desplegables para tratar de sistematizar lo que está pasando, de todos modos, esos sistemas de captura de información en la ficha clínica van a tener pérdida, ¿cierto? Porque si nosotros tratamos de categorizar lo que nosotros estamos haciendo, o lo que nosotros recabamos en el examen, en la amnesia del paciente, hacia una serie de categorías finitas, eso quizás puede generar una pérdida de información al tratar de transformar mi proceso de pensamiento a, por ejemplo, un par de opciones de una lista desplegable, ¿cierto? Entonces, acá cuando nosotros estamos examinando a nuestro paciente, pensamos, y cuando ya tenemos la conclusión hecha, la redactamos y lo guardamos en la ficha clínica. ¿Okay? Entonces, por eso es importante el texto en salud. Además, en general, los datos del tipo no estructurado, que por ejemplo son los datos de texto, imágenes, señales médicas, son en general la mayor parte de la información que está contenida en la ficha clínica. ¿Okay? Entonces, por eso también es relevante que nosotros podamos explotar estas fuentes de información para emitir conclusiones. Pero hay un problema. Si bien existen técnicas de procesamiento del lenguaje natural general para nosotros poder analizar ciertos tipos de textos, el texto clínico es de por sí distinto al texto que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en una noticia o en una novela o en un artículo científico, ¿cierto? En donde la gramática, la puntuación,
es lo más pulcra posible, ¿cierto? Entonces, si nosotros tratamos de utilizar herramientas que están enfocadas a analizar texto de dominio general, no van a funcionar bien si nosotros lo aplicamos al texto clínico, porque el texto clínico es muy ruidoso. Principalmente debido a restricciones temporales que nosotros tenemos para tratar de volcar la información hacia la ficha clínica. Este proceso, dadas estas restricciones de tiempo, nos lleva, por ejemplo, a utilizar abreviaciones, ¿ya? Tener faltas de ortografía, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que desarrollar algunos sistemas de análisis de estos textos que sean robustos a este tipo. Porque nosotros no podemos pretender que el profesional de la salud tenga que escribir algo como esto, ¿cierto? Entonces, el paciente presenta cuadros de pericoronaritis recurrente en las zonas del tercer molar inferior izquierdo semiluxado. Vamos a perder mucho tiempo cuando nosotros estamos tratando de recabar la información hacia la ficha clínica. ¿Okay? Entonces, nosotros no podemos pretender que el texto no vaya a ser ruidoso si es que nosotros no tenemos el tiempo suficiente, por ejemplo, para poder escribirlo y volcarlo en el checklist. ¿Ya? Y algunos de los atributos que tiene el texto clínico, voy a tratar de definir al menos los más relevantes. Y uno de los más evidentes es, por ejemplo, la utilización de abreviación. ¿Ya? En el texto clínico hay una alta cantidad de utilización de abreviaciones, porque la abreviación es la forma de escribir un concepto sin utilizar el letrero completo, y esto aumenta la rapidez en tiempo de escritura para poder volcar la información que yo quiero volcar hacia la ficha clínica. Entonces, las abreviaciones están muy presentes en la ficha clínica, están muy presentes en el texto clínico. Y además, las abreviaciones tienen una particularidad que son difíciles de analizar a veces, en donde son ambiguas. Por ejemplo, OI puede significar tanto ojo izquierdo como oído izquierdo. ¿Ya? Y acá tengo algunos ejemplos de abreviaciones. Entonces, por ejemplo, hipertensión arterial, HTA, todos lo conocen, ¿cierto? Diente, DTE, o a veces ponemos PZA, ¿ya? Enfermedad renal crónica, ERC, ¿cierto? Diabetes mellitus tipo 2, DM y I, tumor, neoplasia y así sucesivamente. ¿Y qué significa eso? ¿Alguien sabe qué significa esa abreviación? ¿No? Para sorpresa significa todo esto. Que el paciente tiene un nacimiento a término, un nacimiento pretérmino, ningún aborto y 2 hijos nacidos vivos. Todo eso está resumido en esa abreviación. Es un tipo de abreviación más o menos estándar que se utiliza mucho en los textos. Entonces, esto es lo que encontramos en la ficha clínica. Esta complejidad de abreviaciones son lo que nosotros encontramos en la ficha clínica y debemos ser capaces de extraer información de ahí. Otra cosa interesante son la presencia de afirmaciones. Eso significa que si hay un concepto que está literal en una pieza de texto, que esté literal dentro de la ficha clínica no significa que sea un concepto que debiese ser utilizado. Voy a dar un ejemplo. Entonces, cuando yo digo que el paciente está libre de caries, ¿cierto? Entonces yo puedo tener un sistema en donde yo quiero decir, ya, ¿cuáles son todos los pacientes que tienen caries? Y lo único que hago es buscar la palabra caries en muchos textos. Entonces me va a encontrar ese paciente con la palabra caries y yo lo voy a categorizar como que ese paciente tiene caries. Pero antes de decir la palabra caries, decía paciente libre de caries. Entonces existen estas ambigüedades o estas fluctuaciones en la escritura del texto clínico que se pueden llamar como afirmaciones, en donde nosotros podemos tener polaridad en los conceptos que están reflejados en la ficha clínica. Pueden haber negaciones. Y una cosa muy interesante es la certeza, que podemos tener pedazos de texto que digan, por ejemplo, el paciente presenta una franca desviación de la línea media incisiva, como también puede decir, la madre refiere que el paciente no ha tenido fiebre. Entonces tenemos diferentes niveles de certeza en lo que está escrito en la ficha clínica. O a veces pone, por ejemplo, sospecha de cáncer, por ejemplo. O ponen cáncer, signo de pregunta, signo de pregunta, signo de pregunta. Entonces, que un concepto esté literal dentro de la ficha clínica
es suficiente para nosotros poder, por ejemplo, extraer información de ese concepto, porque eso es porque nosotros tenemos que visualizar el contexto en donde está ocurriendo ese concepto. ¿Ya? Otra particularidad que tiene el texto clínico es la alta presencia de malformaciones. ¿Qué significa malformación? Las malformaciones son las faltas de ortografía. ¿Ya? Esto es principalmente debido a que el tiempo que nosotros tenemos dedicado para escribir las fichas clínicas es muy poco. Entonces, generamos textos taquigráficos, lo escribimos muy rápido, y eso aumenta la probabilidad de presencia, por ejemplo, de inserciones, deleciones o sustituciones de carácter. Entonces, acá tenemos ejemplos en donde una cosa muy frecuente que pasa en la ficha clínica, que se omiten mucho los artículos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, recurrente en la zona, pero no, ponen recurrente en zona. También, por ejemplo, acá tenemos una sustitución en donde la palabra debería ser eventual, pero dice eventual. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, hay una alta presencia de malformaciones del texto dentro de los textos de ficha clínica. Ya, entonces, ya espero habernos convencido que el análisis de texto clínico es complejo, ¿ya? Que es difícil poder analizar este tipo de texto porque hay particularidades que lo hacen distinto a un tipo de texto, por ejemplo, de un artículo científico, o de un libro, o de una novela. ¿Ya? Tenemos estas ciertas particularidades que nosotros vamos a tener que ser robustos cuando queramos analizar el texto. Ya, pero ahora, ¿cómo podemos extraer información? Imaginemos que tenemos una tabla Excel en donde tenemos en una columna el COPD del paciente. ¿Ya? ¿Cuántas caries tiene el paciente? Y después tenemos otra columna que dice como, ¿cuál es el diagnóstico que tiene el paciente? O cuál es la sospecha diagnóstica del paciente. Esas dos columnas están viviendo en esta tabla de Excel, donde tenemos una fila por cada paciente. Y yo imaginemos que quiero saber cuál es en promedio cuántas caries tiene el paciente. ¿Ya? Entonces voy a la fila de COPD y simplemente voy a Excel, selecciono la fila y pongo promedio. ¿Cierto? Y ahí puedo saber directamente cuál es el promedio de cuántas caries en promedio tienen los pacientes. Pero ¿qué pasa si quiero saber cuál es la comorbilidad más frecuente que tienen esos pacientes? Y lo único que tengo en mi Excel es el texto, por ejemplo, de la interconsulta que se está haciendo. ¿Ya? Donde el texto de la interconsulta está con todos los atributos anteriores. Está mal formado, tiene abreviaciones, es muy variable. ¿Cómo yo puedo extraer cuáles son las enfermedades, cuáles son las comorbilidades más frecuentes que tienen los pacientes? Yo no puedo ir a la columna de interconsulta y aplicar una función de Excel, por ejemplo, que me calcule la moda, cuál es la enfermedad más frecuente. Yo no puedo aplicar esa función matemática sobre esta columna de texto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos extraer información de estos textos clínicos? ¿Ya? Entonces, existen múltiples técnicas para yo poder analizar textos que recuerden que tienen que ser robustas a todos esos atributos que yo le hablé anteriormente, y en donde vamos a tener desde método basado en reglas, en donde yo simplemente digo, voy a determinar que un paciente tiene caries si está literalmente la palabra caries dentro de su interconsulta. ¿Ya? Hasta, por ejemplo, algoritmos de inteligencia artificial para extraer información. Entonces, yo dije, ya, ¿qué le puedo mostrar? Lo que hice fue poner exactamente la misma interconsulta que estaba ejemplificando en las diapositivas anteriores, y le pregunté a ChatGPT que me extraiga toda la información relevante desde este texto en un formato estandarizado. Eso fue lo que le pedí, ¿cierto? Entonces yo le hice esta pregunta al modelo de lenguaje, y el modelo de lenguaje es capaz de extraer la información, ¿ya? Entonces, se dio cuenta que el motivo de consulta era una evaluación para eventual cirugía de exodoncia, el diagnóstico preliminar era periconaritis recurrente, y así sucesivamente. Entonces, yo, con estos métodos modernos, estoy seguro que todos lo hemos utilizado, podemos extraer información en un formato estandarizado desde los textos de
Pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Ya? ¿Cómo llegamos a estos modelos tan avanzados que tan solo con darle una instrucción son capaces de resolvernos una tarea? ¿Cómo podemos llegar ahí? Okay. Entonces eso es lo que me voy a dedicar en esta siguiente parte de la presentación. Voy a tratar de explicarles distintos métodos que nosotros podemos utilizar desde lo más simple a lo más complejo para poder extraer información desde fuentes de texto. ¿Okay? ¿Y cómo lo puedo hacer? Primero, mirando el texto. ¿Ya? Lo más simple es observar el texto. Y la técnica, una de las técnicas más simples para yo poder observar de qué se trata un conjunto de documentos o un conjunto de textos, es, por ejemplo, agregarle una ponderación a cada una de las palabras de mi texto y ese valor de ponderación yo lo mapeo hacia el tamaño de una palabra. Y eso se llama una nube de palabras. Estoy casi seguro que más de alguno ha visto una nube de palabras y con esto uno es capaz de visualizar de qué se trata de qué se trata el texto subyacente. ¿Cierto? Y ahí tenemos el artículo interesante, el artículo, primer artículo que publicamos en la línea de trabajo de procesamiento de lenguaje natural en el año 2019. Entonces, le tengo harto que ese paper porque es el primero que publicamos, en donde hacíamos básicamente eso. Nosotros tomamos muchos textos de la lista de espera chilena y tratamos de ver de qué manera nosotros podemos comunicar qué es lo que está pasando en cada una de las listas de espera de especialidad de alguna forma simple y se nos ocurrió hacer el claro. Entonces, por ejemplo, esta es la 9 palabras de la especialidad de entonces. ¿Ya? Entonces. Ya, entonces, por ejemplo, vemos caries, pulpitis, apical, necrosis, que son como palabras que hacen sentido que debiesen estar dentro de la especialidad de entonces. ¿Cierto? Fístula. Ya, entonces lo primero que podemos hacer es simplemente observar el texto y para observar el texto nosotros podemos utilizar una nube de palabras. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer? También nosotros podemos utilizar reglas para extraer información. Yo les conté que, imaginemos que queremos saber cuáles de nuestros pacientes tienen caries dental y lo único que tenemos son las interconsultas de los pacientes que están escritas por un profesional de la salud en texto libre. Entonces, lo que yo puedo hacer es simplemente buscar la palabra caries. ¿Ya? Y si yo quiero ponerme un poco más elegante, puedo decir, ya, voy a determinar que un paciente tiene caries si es que aparece la palabra caries dentro del texto, pero no aparece la palabra no antes de la palabra. Entonces, yo podría tener dos reglas muy simples para poder determinar que un paciente tiene caries o no. Pero ¿qué pasa? Uno puede escribir caries con mayúscula, uno puede escribir caries con minúscula, a uno le puede faltar una palabra, una letra, por ejemplo, a veces escriben carie, ¿ya? Entonces, yo tengo que pensar en todas las permutaciones de posibilidad que existen de cómo está escrita una palabra en específico para establecer unas reglas. Y eso se puede imaginar que es muy complejo, ¿cierto? Es muy difícil ponernos a pensar ya cuáles son todas las formas que los profesionales de la salud escriben la enfermedad, no sé, pulpitis, ¿ya? ¿Cuáles son todas las formas que un profesional de la salud va a escribir la palabra cianodenitis? Entonces, esto no es caro. Esto significa que es muy complejo para la precisión que me va a dar. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar aprendizaje automático. ¿Ya? Aprendizaje automático probablemente lo han escuchado como machine learning. ¿Ya? Es cuando nosotros tratamos de omitir la parte de nosotros aprender las reglas para detectar algo, sino que yo solamente le doy ejemplos de lo que yo quiero modelar, le doy solamente ejemplos y un algoritmo de aprendizaje va a aprender automáticamente todas estas reglas implícitas que están gobernando ese proceso. Entonces, acá ya no necesito yo sentarme a pensar cuáles son todas las reglas para decir que un paciente tiene caries, sino que simplemente le doy muchos ejemplos a un algoritmo. Le voy a decir, este texto no tiene caries, este otro texto sí tiene, este no, este sí, este no. Le doy un conjunto de datos de entrenamiento y ese modelo, o sea, ese algoritmo va
a generar un modelo que va a tener estas reglas que aprendió automáticamente, estas reglas latentes, para poder resolver la tarea que yo quiero resolver. Entonces acá, por ejemplo, en el ejemplo de juguete, que acá quise agregarle prioridad a distintas enfermedades. Entonces lo hacemos. Caries incipiente, la prioridad es baja. Carcinoma espinocelular, la prioridad es alta. Periodontitis crónica generalizada severa, la prioridad es baja. ¿Cierto? Una fractura de cóndilo mandibular, esa prioridad es alta. ¿Ya? Entonces todos esos ejemplos se los pasé a un algoritmo de entrenamiento y ese algoritmo de entrenamiento me generó un modelo. Un modelo que yo le puedo pasar un ejemplo nuevo. La palabra gingivitis, o sea, la enfermedad de gingivitis, nunca la vio en el conjunto de entrenamiento, ¿cierto? Pero probablemente la palabra gingivitis está muy, o sea, el concepto de gingivitis está muy cercano al concepto de periodontitis crónica generalizada leve, quizás. Entonces el modelo es capaz de generalizar, es capaz de extrapolar a ejemplos nuevos y predice que la prioridad de esa enfermedad es baja. ¿Ya? Entonces, utilizando aprendizaje automático, yo puedo aprender todas esas reglas de manera automática. No tengo por qué sentarme a pensar todas las reglas que pueden existir, sino que le pido a un algoritmo que aprenda todas las reglas desde un conjunto de ejemplos de entrenamiento. ¿Okay? Entonces, esta es una manera por la cual nosotros podemos extraer información, podemos priorizar casos. ¿Ya? Y otra manera, que es la manera, yo diría, la más moderna, la manera que funciona ChatGPT, en donde lo interesante acá es que acá hubo un cambio de paradigma muy importante. En donde nosotros antes con aprendizaje automático típico o aprendizaje automático discriminativo que se llama, es que yo ajusto un modelo que sirve para una tarea. Ya, yo ajusto un modelo que lo único que hace es predecir predecir la prioridad de una enfermedad. Y para eso sirve solamente. Yo ajusto otro modelo que me va a decir si el paciente va a faltar o no a su siguiente atención. ¿Ya? Y ese modelo solamente sirve para eso. Pero acá hubo un cambio de paradigma en donde nosotros, en vez de hacernos la pregunta de cómo yo puedo generar un modelo que sirva para una cosa, acá yo generalizo y la pregunta que me hago es ¿cómo yo puedo modelar el lenguaje? ¿Cómo yo puedo hacer que un modelo pueda generar texto de una manera creíble? ¿Ya? Entonces, acá no estoy sesgado solamente a resolver una tarea, sino que estos modelos son capaces de seguir instrucciones. ¿Ya? Estos modelos ya no sirven solamente para predecir si un paciente tiene caries o no. Estos modelos son capaces de solamente seguir instrucciones. ¿Y qué significa que el modelo es capaz de seguir instrucciones? Es que yo le puedo decir al modelo literalmente, dime si el siguiente paciente tiene pulpitis o no, y le paso la descripción del paciente, y el modelo es capaz de predecir si ese paciente tiene pulpitis o no. Ese modelo nunca fue entrenado específicamente para predecir pulpitis. Ese modelo fue entrenado para seguir instrucciones, ¿ya? Que es un cambio de paradigma muy importante que estaba pasando en los últimos 5 años con el advenimiento de ChatGPT y sus amigos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Ya? ¿Cómo hacemos que un modelo pueda seguir instrucciones? ¿Ya? Esto es un proceso un poco complejo de entender, pero lo que hacen estos modelos de lenguaje es simplemente predecir la siguiente palabra. Entonces yo le paso una frase, el perro ladra, y el modelo va a tratar de completar la oración. Entonces el perro ladra muy fuerte. El gato le maulla al perro. ¿Cierto? Entonces el modelo es capaz de recibir una frase de entrada y es capaz de predecir cuáles son las palabras siguientes que mejor le van a hacer sentido a la frase anterior. Lo mismo acá. Una lección de caries se trata con una obturación. El padre de la ontología es, ¿quién sabe? Una pregunta de primero. Bien escuchar, punto. Ya, entonces, acá hubo un cambio de paradigma en donde yo no quiero que los modelos funcionen para
para resolver una tarea específica, sino que mi objetivo es hacer que los modelos sigan instrucciones. Nosotros acá tenemos un paper que es bien citado de nuestro equipo, en donde nosotros hicimos un modelo de lenguaje que es capaz de hablar como un profesional de la salud, ¿ya? Nosotros ajustamos este modelo con interconsulta de la lista de espera y ajustamos un modelo que hace eso, que es predecir la siguiente palabra. Ya, pero ¿para qué sirve todo esto? Entonces yo les conté que puedo hacer reglas, les conté que puedo ajustar un modelo de aprendizaje automático, les dije que puedo utilizar un modelo de lenguaje que lo que hace es predecir la siguiente palabra, que esos modelos de lenguaje son capaces de seguir instrucciones, pero ya. Ahora, ¿para qué exactamente puedo utilizar todos estos modelos? Primero puedo usarlos para clasificar textos, ¿ya? Entonces una de las tareas de procesamiento del lenguaje natural es la clasificación de texto, que es yo tengo una pieza de texto escrita y trato de asignar una etiqueta, ¿ya? En donde esta etiqueta puede ser, por ejemplo, tengo un pedazo de texto y trato de decir si ese paciente tiene una alta prioridad o una baja prioridad. O tengo una pieza de texto y soy capaz de decir si su seguro de salud debe cubrirle ese problema o no debe cubrirle ese problema. Entonces, clasificación de texto es que yo le asigno una etiqueta a una pieza de texto. Después tenemos tareas un poco más complejas, que es reconocimiento de entidades nombradas, en donde yo busco saber exactamente dónde hay una mención a un concepto relevante. En donde, por ejemplo, yo puedo saber exactamente en qué parte del texto se está nombrando una enfermedad, en qué parte del texto específicamente se está nombrando un medicamento. ¿Ya? Tenemos transcripción de voz, que yo le puedo hablar al sistema y ese sistema es capaz de traducir esas señales de audio a una cadena de texto. Puedo generar texto, como en el caso de ChatGPT. Puedo generar imágenes de texto. Yo le doy una descripción de una imagen a un modelo y ese modelo es capaz de generar una imagen consistente con esa descripción que yo le di. Y también tenemos traducción automática, que en el caso de la salud no es muy utilizado, ¿ya? Pero todos hemos utilizado Google, el traductor de Google, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos resuelto? ¿Qué problemas nosotros hemos resuelto utilizando el procesamiento del lenguaje natural? Esta fue mi tesis de magíster, que fue principalmente priorizar enfermedades. Y como nosotros priorizamos enfermedades fue que nosotros teníamos interconsultas de la lista de espera y nosotros detectábamos si esas consultas debiesen ser cubiertas por el GES o no debiesen ser cubiertas por el GES, ¿ya? Entonces, nosotros desarrollamos un modelo de clasificación que lo que hacía era recibir una interconsulta de un paciente y retornaba si ese paciente debiese ser cubierto por GES o no. Y específicamente esto lo implementamos en el Sotero del Río, en la unidad que era la encargada de subir los casos desde el hospital hacia la lista de espera. Y nosotros lo utilizamos, por ejemplo, para detectar clasificaciones mal hechas, ¿ya? Porque nos dimos cuenta que había muchos pacientes que su enfermedad era GES, pero estaban siendo tratados muy lentamente porque nunca se dieron cuenta que ese paciente era GES. ¿Ya? Destacar información relevante. Esto es lo que les contaba anteriormente, que nosotros somos capaces de detectar menciones de entidades clínicas relevantes para después realizar una extracción de información relevante, o sea, eficiente. Entonces, por ejemplo, acá tengo un texto en donde nosotros lo que hicimos fue anotarlo. ¿Qué significa anotarlo? Es decir, en qué partes del texto había información relevante. Por ejemplo, acá la palabra eco es una abreviación, pero además es un procedimiento diagnóstico, porque es una ecografía. Acá, restos dentales, nosotros lo clasificamos como una enfermedad. Hemograma, acá dijimos que es un procedimiento de laboratorio. ¿Qué más? Extracciones, es un procedimiento terapéutico. Y así sucesivamente, nosotros lo que hicimos fue manualmente anotar dónde había información relevante dentro del texto para después hacer un modelo. Y este modelo lo tenemos acá y quise hacerle un demo, pero hay como una ley en computación que si uno quiere hacer un demo en vivo nunca funciona. Aunque uno siempre aunque uno lo pruebe muchas veces, nunca funciona. Veamos si me tocó la...
dame la suerte. Ya, entonces, sí. Ya. Entonces, acá yo puedo ir escribiendo y yo voy a estar escribiendo ciegamente. Entonces, el paciente presenta una caries en el diente 1. El paciente presenta déjame. Ya, eso es lo que escribí yo, ¿ya? ¿Y qué hizo el modelo? El modelo detectó dónde había una enfermedad, ¿ya? Entonces, acá puedo seguir escribiendo. Desde 1.1, el paciente relata que estuvo tomando para... Mira, quería escribir paracetamol, pero lo escribí mal, ¿cierto? Veamos si funciona el modelo. Y detectó que paracetamol es una enfermedad, o sea, perdón, es un medicamento. ¿Ya? Entonces, estos modelos nosotros podemos utilizarlos para destacar información y extraer información. Por ejemplo, quiero extraer todos los medicamentos que están mencionados en un texto, puedo utilizar este tipo de modelos para hacerlo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hicimos en este paper y en general, nuestro grupo de investigación es lo que más nos destacamos. Nosotros hacemos mucho esto que se llama detección de entidades nombradas. ¿Ya? Entonces, una empresa se acerca a nosotros, necesita resolver un problema. Por ejemplo, quiero saber dónde se están mencionando, no sé, dónde se están mencionando, por ejemplo, puede ser, las micros. ¿Ya? Dónde se están mencionando recorridos de micros en una pieza de texto. Entonces, nosotros podemos generar un modelo que es capaz de decir en qué parte se están mencionando, por ejemplo, recorridos de micro, si para la empresa o para la institución es relevante extraer ese tipo de información. ¿Ya? Después, una de estas mismas aplicaciones de reconocimiento de entidades nombradas es, por ejemplo, anonimizar texto clínico. ¿Ya? Entonces, para poder realmente anonimizar datos, hay que dedicarse principalmente a enmascarar o reemplazar todas las instancias de información personal identificable de un paciente. Y eso es muy complejo. Eso es muy complejo hacerlo a mano. Entonces nosotros decimos un modelo que lo que hace es detectar dónde hay información sensible. Fue ese paciente a la atención. ¿Ya? Entonces hay distintas piezas de información que se llama información personal identificable, que nosotros detectamos a través de métodos de reconocimiento de identidades nombradas y podemos desarrollar un modelo que lo que hace es anonimizar muchos textos. Que es un concepto en sí. Pero esa enfermedad puede estar escrita de distintas maneras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros sistematizamos eso a través de un proceso de codificación de enfermedades? Y la nomenclatura que más se utiliza para codificar enfermedades es la codificación internacional de enfermedades, el CIE. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá lo que hicimos nosotros es, dice, paciente masculino, 21 años, dientes entre 8 y 4,8, semi incluidos. Y después nosotros le asignamos un código de esta nomenclatura sistemática, K01, que dice dientes incluidos e impactados. Lo mismo acá.
Tenemos acá una descripción de la enfermedad y nosotros al final lo único que hacemos es asignarle un código. Y lo importante es después asignar un código a cada una de las enfermedades y que después uno puede hacer análisis masivo solamente con estos códigos, sabiendo exactamente qué significa. Y acá le puse un ejemplo de un paper que hicimos con la Fundación Arturo López Pérez para detectar para codificar alguna cáncer. También podemos transcribir automáticamente, podemos tener un sistema, un computador, como nosotros estamos trabajando con áreas sucias, o sea, contaminadas, ¿verdad? Entonces nosotros no deberíamos estar escribiendo en el computador. Entonces, lo que nosotros desarrollamos fue un sistema que uno puede dictar a un sistema lo que quiere escribir, y ese sistema lo transcribe y además detecta dónde hay información relevante. Y esta idea tan bacán fue rechazada. Este paper lo rechazaron. Lo rechazaron de la revista que querían mandarlo y han pasado cosas y no hemos tenido tiempo para volver a mandarlo. Pero esto son cosas que pasan. No siempre nos va bien con las ideas que tenemos. A veces las ideas que nosotros enviamos a revistas no son realmente del interés específico de esa revista y pasan estas cosas, que nos rechazan. Que es como en la investigación, nunca es perfecto. Pero vamos a seguir intentando. Vamos a aplicar lo que nos sugirieron de la revista y vamos a seguir intentándolo para mejorar el estudio. No sé cuándo, porque necesito. Ya. Pero ¿qué desafíos tienen estas soluciones? Ya, esto funciona muy bien, o sea, yo les conté que esto podría funcionar muy bien, es muy bonito, pero ¿qué desafíos tenemos? ¿Ya? Entonces tenemos dos desafíos relevantes que yo consideré, que es principalmente el desafío de ética y privacidad, que nosotros tengamos la autorización suficiente de los datos de los pacientes para explotarlos y, por ejemplo, generar modelos. ¿Ya? También, otro problema relevante que está apareciendo ahora, que es muy complejo verificar que la respuesta que le está dando un modelo de lenguaje es la correcta. ¿Ya? Eso se llama alucinación. ¿Ya? Que uno le puede preguntar a un modelo de lenguaje alguna cosa y ese modelo responde algo que suena muy bien, pero no tenemos cómo saber si realmente eso es correcto. ¿Ya? Y esa imagen, no sé, puse como desafíos de inteligencia artificial y la imagen que salió fue eso. No sé, pero salió. Entonces, uno de los desafíos es ética y privacidad, en donde los registros que están dentro de la ficha clínica contienen información muy valiosa del estado actual y la continuación del cuidado del paciente, pero contienen información sensible del paciente. Entonces nosotros tenemos que primero analizar los datos para asegurar la privacidad del paciente. Y además tenemos que asegurarnos que nuestros protocolos de investigación son éticamente correctos a través de pasar un comité ético. Y también generar una imagen como con ética de privacidad en inteligencia artificial y generar una imagen. Tampoco sé por qué. Ya, pues. Entonces, como les dije, es difícil verificar si la respuesta está correcta de los modelos. Como por ejemplo, acá yo le ingresé esto al modelo de generación de texto, la odontología vegetal, que es un chiste, ¿cierto? No existe la odontología vegetal. Pero un modelo de lenguaje con mucha confianza dijo que la odontología vegetal es la disciplina dedicada a la descripción, identificación y mantenimiento de las plantas. No tiene sentido. Y ¿alguien detecta qué está pasando acá? ¿Qué pasa acá? Veamos. ¿Qué pasó ahí? Ya, pues entonces, los modelos, si bien pueden tener en general, que eso es una persona, ¿cierto? Uno la mira y eso es una persona. Tiene los ojos puestos en la paleta, tiene una nariz, tiene pelo, es una mujer, ¿cierto? Pero ¿qué pasa acá? ¿Ya? Los modelos de lenguaje, o sea, en general, los modelos de inteligencia artificial generativa pueden generar errores. ¿Ya? Pueden que en general la respuesta esté correcta, pero los detalles están por problema. Y por eso mismo estamos escribiendo un paper que ya está listo el manuscrito. Estoy esperando que los autores revisen el manuscrito para poder enviarlo ya hoy día o mañana, que es que nosotros hicimos un análisis masivo de este problema. ¿Ya? Quisimos saber exactamente cuáles son los atributos dentofaciales en donde los modelos de inteligencia artificial generativa de imágenes
se equivocan más. Y al final nos dimos cuenta de esto, que si uno solamente haciéndose 2 preguntas, mirar la imagen y haciéndose 2 preguntas, uno es capaz de detectar si la imagen es real o falsa, en un 95% de precisión para la clase positiva. Entonces, si yo pregunto, esa persona, ese retrato que estoy mirando, ¿tiene las pupilas redondas? Si eso es incorrecto, probablemente la imagen es falsa. Y si después, ya, puede que tenga las pupilas redondas, pero si después le cuento la cantidad de dientes y no tiene la cantidad de dientes correcta, esa imagen es falsa. ¿Ya? Pero si tiene esos 2 atributos correctos, esa imagen probablemente es real. Entonces, esa es una de las conclusiones más interesantes del artículo que ya estamos por enviar. Y próximamente lo ojalá. Eso, entonces, estas son mis últimas publicaciones. Especialmente ahora estoy tratando de dedicarme a una línea de investigación especialmente en lenguaje natural clínico, en donde estoy tratando de buscar cuáles son las maneras de yo poder implementar modelos de inteligencia artificial cuando no tengo datos suficientes. Que es el caso de la clínica. Uno, por ejemplo, no va a tener acceso a muchos pacientes porque no sé, no tengo los consentimientos informados de todo, no sé cómo sacar los datos de la ficha clínica, entonces tengo pocos datos en la área clínica. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer inteligencia artificial teniendo pocos datos? Entonces, eso es el primer artículo que quiero, o sea, que ya publicamos de esa línea de investigación. Ahora estoy trabajando en la segunda parte de ese trabajo para publicarlo pronto. Puse estos 2 artículos porque son los que publiqué en 2025. Y este otro paper es en donde nosotros codificamos algunos cánceres para la fundación Arturo López. Y ahí también pueden ver una lista de publicaciones en mi sitio web, villano.cl. Próximo evento, quiero seguir invitándolos a las siguientes charlas, la siguiente charla de este ciclo de charlas de inteligencia artificial y ciencia de datos va a ser el 25 de abril y después tenemos otra el 30 de mayo, donde el 25 de abril nos va a hablar Pablo Báez sobre del texto diagnóstico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pasar desde un texto bruto hacia una codificación diagnóstica específica? Y después nos va a hablar Claudio sobre modelos de lenguaje, cómo nosotros podemos generar modelos de lenguaje para el texto clínico en español. También quiero invitarlos a un curso de procesamiento de lenguaje natural clínico que estamos organizando. Lo interesante de este curso de procesamiento de lenguaje natural clínico, que es lo que hablamos acá, es un curso sobre lo que hablamos hoy día, que es un curso gratuito, y más aún, si el postulante quiere venir de regiones, nosotros le pagamos el viaje y le pagamos el alojamiento para que venga a hacer el curso. Así que sería interesante poder difundirlo con las otras sedes de la San Sebastián para poder difundir este curso de procesamiento de lenguaje natural. El programa que tenemos pensado, que bueno, es un programa pensando en personas que no saben programar, profesionales de la salud que recién pueden estar comenzando este tema, puedan asistir también. ¿Ya? Entonces no es un curso muy complejo, pero no muy complejo, pero igual es complejo. ¿Ya? Y también quiero invitarlos a la jornada de datos e inteligencia artificial, en donde vamos a estar todo un día hablando de datos e inteligencia artificial en salud, que va a ser el 7 de junio. Todavía no tenemos afiche ni nada porque estamos confirmando los conferencistas, estamos viendo la organización. Entonces todavía no tenemos mucha información de eso, pero sabemos que va a ser el 6 de junio. Va a ser acá en la CCAP. Y de eso está encargado Pablo. Pablo está encargado de esa jornada. Así que eso, muchas gracias. ¿Tienen preguntas, consultas, dudas? ¿Algo que quieran discutir? ¿Cómo nos insertamos acá? Ya, yo creo que lo primero es encontrar problemas relevantes que uno piense que pueden ser resueltos a través de este herramienta. Por ejemplo, quiero saber, por ejemplo, si hay una consistencia, por ejemplo, en lo que está presupuestado en un presupuesto y realmente lo que se hizo en esa sesión. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener las notas de evolución, imaginemos, las notas de evolución de lo que se hizo ese día, y además vamos a tener lo que se pagó, lo que se presupuestó ese día. Entonces, sería interesante, por ejemplo, detectar con estas herramientas efectivamente lo que se hizo en el texto, en la nota de evolución, y contrastarlo realmente con lo que se presupuestó. Eso podría ser interesante para auditar, por ejemplo,
centro de salud, ¿ya? Y esa es una idea que se me acaba. Oye, y ver, por ejemplo, el registro de las acciones periódicas de los estudiantes y ver si con esas acciones se cumple el resultado esperado del aprendizaje. Sí, eso es un problema interesante y nosotros queremos resolverlo, o al menos queremos ayudar a resolverlo, porque ahora actualmente estamos trabajando en básicamente poder acceder a la ficha clínica para utilizarla para administración, hacer investigación, gestión, y estamos trabajando en eso. Ese es uno de nuestros objetivos. Uno de nuestros objetivos es sentar las bases para poder hacer investigación con datos de ficha clínica de una manera simple, para que nosotros podamos acceder directamente a la ficha clínica, extraer información para nuestra hipótesis, después de haber pasado por ética, extraer información y para poder comprobar nuestra hipótesis. Y una de las cosas interesantes que se puede hacer con eso es un monitoreo continuo de los avances de los estudiantes. Yo sé cuántas resinas tiene que hacer, yo sé cuántos dientes tiene que sacar, y además sé cuántos dientes ha sacado porque lo escribió la ficha clínica, sé cuántas resinas ha hecho porque lo escribió la ficha clínica. Entonces podemos hacer algún sistema de monitoreo continuo y en tiempo real de lo que están haciendo los estudiantes. Pero para eso tenemos que primero acceder a la ficha clínica y estamos trabajando. Porque además, si tú haces el recuento final de alumno por alumno, cuánto cosas lograron hacer, vas a tener al final de año un análisis perfecto de si cuántos estudiantes cumplieron con lo desempeño esperado de manera real. Y eso es súper útil para la carrera para sacar conclusiones de acaso se está o no se está cumpliendo con lo prometido, con la promesa educativa. Exacto. Sí, todo eso se puede hacer con esta. Pero igual estamos avanzando en eso. Ya hablamos con ética, y ética nos dijo que al menos para acceder al menos a los datos de esta técnica no necesitaríamos pasar por comité de ética, porque es simplemente un servicio de extracción de datos. Lo que sí necesita el comité de ética es cada una de las investigaciones. ¿Ya? Si alguien quiere saber cuál es el rendimiento de la endodoncia, ese proyecto tiene que pasar por el comité de ética y nosotros simplemente sacamos los datos. Pero, por ejemplo, para evolución de los estudiantes, eso es un proyecto de facultad, un proyecto interno que no vamos a hacer investigación con eso. Entonces, eso no necesitaría comité de ética. Pero son todas las cosas que ahora estamos conversando. Ya está el paso en Rosario para poder qué es lo que tenemos que hacer para avanzar a tener acceso a los datos. Eso. Quizá yo puedo agregar algo ahí, Fabián, que además, bueno, nosotros no solo nos estamos enfocando en el texto que viene directamente de la ficha clínica, sino que consideramos cualquier tipo de texto que nos pueda ayudar a resolver problemas. Y dentro de este panorama, se nos ocurrió y tuvimos la posibilidad de conversar con el profesor Diego de internado, que ellos hacen registros, los estudiantes hacen sus registros en portafolios. Y lo que los estudiantes redactan en sus portafolios son información, o es información muy valiosa para adoptar estrategias que mejoren la educación dentro del internado. Entonces lo que tenemos planeado es tomar todos esos conjuntos de portafolios, analizarlos. Sé que hay más o menos 150 por año, por lo que me dijo Diego. La idea es quizás estructurar una tesis de magíster, para que un tesista analice estos textos y pueda proponer estrategias para mejorar la educación en esa etapa. Nosotros estamos trabajando con Diego en mejorar los instrumentos de evaluación del internado. Entonces cambiamos la pauta que vamos a tener, la vamos a aplicar en esta rotación que viene ahora con el sexto año, y que finalmente lo que tiene que hacer el tutor clínico externo es dar cuenta del logro de cada uno de los desempeños a través de una pauta que está descrita. Eso es por una parte, ¿ya? En otra parte está el registro en sí de acciones hechas por el estudiante, y finalmente, como portafolio tiene que ser, viene un ítem en donde hay una reflexión por parte del estudiante de cuáles son los logros con el cual él llega al internado luego a mediados de su proceso y al final, como una manera que el estudiante en este portafolio pueda reflexionar
reflexionar sobre cuáles fueron sus estrategias para poder lograr el resultado esperado. Entonces creo que hay tres elementos importantes para poder evaluar. Uno, si el instrumento en sí es coherente, es consistente, y en segundo lugar, si se ha logrado o no este desempeño esperado final. Porque finalmente ese es el que nos va a dar bastante perfil de egreso. No voy a cuidar nada. Comenzar a cuidar el coche. Sí, lo interesante es que también estamos hablando con el magíster en ciencias de la educación, en ciencias de la educación, ¿no? Ese magíster. Entonces sería interesante proponer proyectos de tesis que busquen resolver problemas reales de la educación de los estudiantes. Entonces nosotros podemos apoyar desde cómo nosotros podemos explotar datos de texto clínico, explotar estas reflexiones que están redactadas por el estudiante. ¿Qué mejor que eso? Que el estudiante mismo redacte qué es lo que, su reflexión sobre lo que pasó y extraer información de ahí para mejorar los procesos. ¿Más preguntas, consultas? Algo cortito, que tiene que ver quizás con el control de calidad del procedimiento. ¿Qué porcentaje de error de repente puede existir asociado y cómo ustedes minimizan esa modalidad? Porque en la empresa decía si algo es GES o no GES, si es que se llegase a instaurar así como no con una variación, como no puede haber error. Esa es una muy buena pregunta y la respuesta es que los modelos todos se equivocan, ¿ya? Nunca van a funcionar perfectamente. Entonces, por eso ahí la clave es cómo uno realmente va a implementar el modelo, o cómo va uno a implementar la solución. Y al menos como nosotros hacemos este tipo de implementaciones, nosotros lo implementamos como un apoyo a la decisión final, nunca reemplazando la decisión final del profesional. Entonces, específicamente en el caso del GES no GES, nosotros lo que hacíamos era alertar al profesional y decirle, por ejemplo, le decíamos, parece que esta fila de tu Excel, parece que está el GES, así que parece que no lo tenéis que mandar a la lista de espera. Pero al final, el profesional de la salud hacía él realmente la decisión final, ¿ya? Entonces, si bien, porque estos modelos no funcionan perfectamente, la clave es desplegarlos como un apoyo a la decisión, nunca reemplazando la decisión del profesional. Pero ustedes pueden inferir como un cierto porcentaje de error de acuerdo a los entrenamientos. Sí, nosotros siempre tenemos que reportar las métricas de rendimiento y ahí ya son métricas específicas, pero efectivamente nosotros podemos calcular realmente cómo está funcionando el modelo. Por ejemplo, hay métrica que se llama precision, ¿ya? La precision es decir, cuántos de los ejemplos que el modelo dijo que eran positivos, qué porcentaje de esos realmente eran positivos. Y ahí hay distintas métricas que realmente están comunicando distintas cosas. Entonces uno tiene que ir mirando las métricas de manera global para decir si el modelo está funcionando bien o mal, o específicamente está funcionando bien o mal, ¿para qué? ¿Sí? Entonces eso es interesante y sí, pues nosotros lo hacemos y lo reportamos en los estudios. En ese sentido, si tú lo miras, no sé, para un paciente, entregar algún dato para decirle certeza o algo así como esta decisión es tanque. Sí, también se puede hacer. Sí, lo que hacen en realidad estos modelos de predicción, específicamente los modelos de clasificación, que te dicen, por ejemplo, sí o no, o verdadero o falso, que en realidad lo que están prediciendo es cuál es la probabilidad de pertenecer a la clase positiva o cuál es la probabilidad de pertenecer a la clase gato o perro o conejo. ¿Ya? Entonces uno también puede utilizar estas métricas de certeza de los modelos para ayudarte en tu proceso de decisión. Entonces, a veces es útil transparentar realmente la certeza que tiene un modelo para cada uno de los objetivos, para que la persona pueda tomar decisiones un poco más informadas. Pero eso se puede hacer, los modelos son capaces de hacer eso. Eso. ¿No hay más dudas? ¿Vamos? Ya, muchas gracias. Gracias. ¿Ya han echado Sí. a ver, te van a